Puedes imaginarte ser acusada de guerrillera a una edad en que muchas jóvenes apenas comienzan a soñar con su primer amor o su futuro. Puedes visualizarte en la mira de un régimen dictatorial que no muestra piedad, que no olvida ni permite el menor atisbo de rebeldía. Así fue la vida de la extraordinaria Angelines Fernández desde su juventud, una existencia marcada por el coraje, el peligro, la fuga y, sobre todo, una pasión que la llevaría a un destino tan glorioso como trágico. Tal vez la recuerdes por su personaje icónico en la televisión mexicana, esa figura que asustaba a los niños con su mirada severa y hacía reír a los adultos con su peculiar ternura. Quizás la evoques con el ceño fruncido, una presencia que oscilaba entre la dulzura y la autoridad, dejando una huella imborrable en generaciones. Pero tras las cámaras, en el alma de Angelines, latía la historia de una luchadora que desafió a un dictador, una actriz que cargaba el peso de la añoranza por su tierra natal y una mujer que, lamentablemente, nunca pudo escapar del vicio que devoró su salud y su vida. Esta narración, querido espectador, no es una simple biografía, es un viaje a las entrañas de una realidad cruda, llena de guerras, dictaduras, exilios, rechazos, amores imposibles y una adicción fatal. Sin embargo, hay un destello de esperanza, un gesto final de amor que marcó para siempre a quienes conocieron a Angelines. Siéntate, ponte cómodo y déjate llevar por la odisea de una mujer que vivió una revolución, saboreó la fama y, con el tiempo, aprendió que la vida puede ser tan hermosa como despiadada. Comenzamos, pero antes, te invitamos a dejar un like para mantener viva la memoria de nuestras leyendas, esas figuras que dieron todo por el arte. Angelines Fernández, cuya fama alcanzaría las estrellas en México, no nació en ese país que la acogió como suya. Su historia comienza en la España convulsa de principios del siglo XX, una tierra fracturada por tensiones políticas y sociales. Pertenecía a una generación que creció bajo las sombras de la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, uno de los capítulos más sombríos de la historia ibérica, donde familias se dividieron, ciudades fueron destruidas y la libertad se convirtió en un sueño lejano. Desde muy joven, el espíritu rebelde de Angelines ardía con fuerza, un fuego que no podía ser apagado por el miedo o la opresión. Antes de cumplir los 20 años, se unió a las guerrillas antifranquistas, grupos valientes que se alzaron contra el régimen dictatorial del general Francisco Franco, quien se había apoderado del poder tras una guerra sangrienta que dejó cientos de miles de muertos y un país en ruinas. Imagina a una muchacha, casi una adolescente, adentrándose en las montañas de España con rifles desgastados, raciones escasas y un coraje que desafiaba la lógica. Estas guerrillas, formadas por hombres y mujeres desesperados, se negaban a aceptar la tiranía de Franco, un líder que gobernaba con mano de hierro. Vivían en cuevas, bosques y aldeas remotas, siempre alerta, sabiendo que cualquier error podía costarles la vida. Angelines, lejos de acobardarse ante las balas o la persecución, se sumó a esta lucha, movida por un idealismo puro, una furia contra la injusticia y un deseo profundo de libertad que no podía ser sofocado. En la España de Franco, el ambiente era asfixiante para cualquiera que osara desafiar al régimen. La represión era brutal, ejecuciones sin juicio, encarcelamientos arbitrarios y desapariciones eran moneda corriente. Para una joven guerrillera, el peligro era constante y su vida pendía de un hilo en un mundo donde los delatores y los espías acechaban en cada esquina. Catalogada como antifranquista, Angelines sabía que no había marcha atrás. Cada día traía nuevos riesgos, toques de queda, redadas, traiciones. La atmósfera era tan tensa que un susurro equivocado podía significar el fin. Para una mujer joven atrapada en esa espiral de violencia, la presión era abrumadora. Finalmente, ante la amenaza inminente de ser capturada, tomó la decisión más desgarradora de su vida, abandonar su patria. En 1947, con apenas 25 años, Angelines dijo adiós a España, no como refugiada oficial, sino como una exiliada política que buscaba salvar su vida. Los rumores de detenciones y fusilamientos eran diarios, y quedarse habría sido una sentencia de muerte. Con el corazón roto, dejó atrás su familia, sus recuerdos y su tierra, partiendo hacia América, un continente que para muchos europeos representaba una segunda oportunidad o un refugio de la tormenta. Para ella, era ambas cosas.
México, bajo el gobierno de Miguel Alemán, había abierto sus puertas a los exiliados españoles, ofreciendo asilo a quienes huían del franquismo. Angelines vio en este país una luz de esperanza, un lugar donde podría reconstruir su vida. Pero su viaje no fue sencillo. Antes de llegar a México, tuvo que detenerse en La Habana, Cuba, para tramitar documentos y permisos que le permitieran ingresar legalmente y, con el tiempo, obtener la nacionalidad mexicana. Este proceso fue agotador, filas interminables, burocracia implacable y funcionarios indiferentes. Sin embargo, con la misma determinación que la había llevado a las montañas, Angelines soportó todo, aferrándose a la promesa de una vida libre. Imagina el contraste. Pasar de una España destrozada por la guerra a una isla caribeña vibrante, llena de salsa, ron y un calor que chocaba con la frialdad de Europa. Su estancia en Cuba dejó una marca en su alma, no solo por la nostalgia de España, sino por la incertidumbre de si México la aceptaría y si alguna vez podría vivir sin el eco de las sirenas. Finalmente, Angelines se estableció en México, un país que desde el primer día le abrió los brazos. En los años 50, México vivía un auge en su industria del entretenimiento, con teatros que estrenaban obras semanalmente, radionovelas que cautivaban a las familias y una televisión que comenzaba a ganar terreno. Angelines encontró en este mundo su refugio perfecto. Su voz grave, su presencia escénica y su acento español, que añadía un toque exótico, le abrieron puertas en el teatro, donde se ganó una reputación como actriz seria y dedicada. También incursionó en radionovelas, un medio que exigía emociones intensas a través de la voz, y en la naciente televisión, donde su talento comenzó a brillar. Sin embargo, el cine mexicano, en plena época de oro, no fue tan generoso. Las grandes producciones buscaban actrices que encajaran en un molde de belleza ideal, rostros angelicales, curvas perfectas y sonrisas de revista. Angelines, con su apariencia madura y seria, no cumplía esos estándares, lo que le valió papeles secundarios, roles menores o, en muchos casos, el rechazo total. ¿Puedes imaginar el dolor de sentir que tu talento es ignorado solo por no encajar en un ideal superficial? Ese fue el primer golpe que Angelines enfrentó en el mundo artístico mexicano. Pero ella no era de las que se rinden. Había sobrevivido a una guerra y un exilio, un no en el cine no la detendría. Continuó perfeccionando su arte, estudiando, ensayando y esperando su momento. En 1971, su vida cambió al conocer a Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, un genio de la comedia que estaba revolucionando la televisión hispanoamericana. Chespirito vio en Angelines algo único, una presencia fuerte, un carácter que transmitía autoridad y ternura, y una capacidad para emocionar. La invitó a unirse al elenco de su programa Chespirito, donde interpretó varios personajes en sketches. Pero el verdadero salto llegó en 1973, con el estreno de El Chavo del Ocho, una serie que retrataba la vida en una vecindad humilde y que se convertiría en un fenómeno global. Angelines fue elegida para dar vida a Doña Clotilde, la bruja del 71, una vecina de ropas oscuras, peinado alto y temperamento gruñón, que regañaba a los niños pero soñaba con el amor de Don Ramón. La fama llegó de inmediato. El Chavo del Ocho se transmitió en México y pronto conquistó América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Doña Clotilde se volvió un ícono, con su voz grave, su ceño fruncido y sus enredos cómicos. De repente, la mujer que había huido de una dictadura y luchado contra el rechazo se convirtió en una estrella internacional. Un factor clave en su éxito fue Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón. Ramón, un actor de carisma inmenso, era su gran amigo y abogó por ella ante Chespirito, convenciendo al creador de que Angelines era perfecta para el papel. Gracias a su apoyo, nació la Bruja del 71, un personaje tan convincente que los niños creían que era una bruja real. ¿Puedes imaginar la emoción de una mujer que, tras años de lucha, es adorada por millones? Pero la fama trajo un lado amargo. El Chavo del Ocho era una comedia familiar, con humor inocente que encantaba a todos. Sin embargo, el apodo de Bruja del 71 era tan efectivo que muchos niños lo tomaban en serio. Angelines contó en entrevistas cómo le dolía que, durante giras o en la calle, los pequeños la evitaran,
mirándola con miedo o huyendo en lágrimas. Mientras Chavo, Chilindrina y Kiko recibían abrazos, ella enfrentaba recelo o llanto. Ese rechazo infantil, aunque producto de su gran actuación, le rompía el corazón. Con el tiempo, aprendió a aceptar esa dualidad, ser amada por adultos y temida por niños, entendiendo que el miedo era una prueba de su talento. Angelines mantuvo su vida privada en un misterio casi absoluto. Se sabía que era madre soltera de una hija, Paloma, pero nunca reveló quién fue el padre. Su discreción contrastaba con el elenco, que compartía anécdotas familiares. Rumores sugerían que su pasado guerrillero o un amor imposible en el exilio la hicieron reservada, pero la verdad se perdió en el tiempo. En la serie, doña Clotilde suspiraba por don Ramón y fuera de cámaras, Angelines y Ramón Valdés compartían una amistad profunda. Se apoyaban, reían y se consolaban. Algunos creían que había amor entre ellos, pero nunca se confirmó. Lo cierto es que Ramón fue su pilar. En 1988, la muerte de Ramón por cáncer de pulmón, ligado a su tabaquismo, devastó a Angelines. En su velorio, permaneció 2 horas junto al féretro, con un dolor que conmovió a todos. Perdió a su amigo, su confidente, y algo en ella cambió para siempre. Trágicamente, Angelines también era fumadora empedernida, un vicio que no abandonó ni tras la muerte de Ramón. El cigarrillo era parte de su vida, encendido en sets, reuniones y momentos de soledad. A pesar de las súplicas de amigos y colegas, no pudo dejarlo. Con los años, su salud decayó, tos persistente, cansancio, dolores torácicos. A los 67 años, los síntomas se volvieron insoportables, fiebre, falta de aire, debilidad. Un diagnóstico confirmó sus peores temores, cáncer de pulmón, la misma enfermedad que mató a Ramón. La noticia fue un golpe brutal, evocando el sufrimiento de su amigo. Los médicos le recomendaron dejar los escenarios para enfocarse en quimioterapia y radioterapia, tratamientos agotadores que la alejaron de la actuación. En 1992, anunció su retiro, un momento de tristeza para fans y colegas. Angelines luchó con valentía, apoyada por su hija Paloma, pero el cáncer avanzaba sin piedad. Aunque intentó dejar el tabaco, el daño era irreversible. Su cuerpo se debilitó, con tos incontrolable y dolores intensos. En 1994, a los 69 años, Angelines Fernández falleció, dejando un legado inmenso. Antes de partir, expresó un deseo conmovedor, descansar junto a Ramón Valdés. Su amor, ya fuera amistad o algo más, trascendió la muerte. Hoy, en el Mausoleo del Ángel en Ciudad de México, sus restos yacen juntos, un tributo poético a su vínculo. Para los fans, es como si doña Clotilde y don Ramón siguieran discutiendo en el más allá. La vida de Angelines Fernández no es solo la de una actriz que marcó infancias. Es la historia de una mujer que desafió una dictadura, huyó para sobrevivir, encontró refugio en México y conquistó al público con su talento. Su valentía en las guerrillas, su resiliencia ante el exilio, su éxito contra los prejuicios y su lucha contra el tabaquismo son lecciones de fuerza y fragilidad. Tristemente, su muerte pasó desapercibida en España, aún herida por su pasado. Pero en México y América Latina, la bruja del 71 es eterna, una leyenda que vive en cada risa y lágrima que despierta el Chavo del Ocho.